Imagina esto, en diciembre de 1993, en el aeropuerto de La Habana, llevas una peluca, documentos falsos y si te descubre tu propio padre, que casualmente es Fidel Castro, podría mandarte a prisión. Esta es la historia de Alina Fernández, la hija secreta de Fidel Castro que nunca quiso reconocer públicamente y que terminó convirtiéndose en una de las mayores vergüenzas. Y créanme lo que les voy a decir, esta historia tiene de todo: romance clandestino, mentiras de Estado, una fuga digna de Hollywood y una guerra familiar que llegó hasta los tribunales españoles. Así que agarren algo de comer, si quieren algo de beber también, porque esto va para largo. Para entender quién es Alina, primero tenemos que retroceder a La Habana de los años 50. Hay una mujer que todos describen como una de las más bellas de Cuba, Natalia Revuelta, pero todos le dicen Nati. Y aquí está la cosa. Nati no era solo una cara bonita, esta mujer hablaba varios idiomas, tenía educación de élite y estaba casada con el doctor Orlando Fernández, un cardiólogo respetado. O sea, tenía la vida perfecta en la burguesía cubana, pero Nati estaba aburrida. Aburrida de las fiestas vacías, aburrida de la superficialidad, aburrida de todo. Y entonces Fidel, en ese momento, no era el dictador barbudo que todos conocemos. Era un abogado joven, ambicioso, con un carisma brutal y una visión de cambiar a Cuba completamente. Y Nati quedó fascinada. No solo le ofreció su casa para reuniones clandestinas, le ofreció dinero para el movimiento y eventualmente le ofreció algo más. Nati era su cómplice, su confidente y, para si fuera poco, su amante secreta. Y cuando Fidel fue capturado y enviado a prisión en Isla de Pinos, adivina quién le escribía cartas apasionadas. Sí, ustedes saben, Nati. Pero Fidel Castro también le escribía a su esposa oficial, Mirta Díaz Balart. Y un día, alguien, nunca se supo si fue un error o un sabotaje, intercambió las cartas. Mirta recibió la carta destinada a Nati, llena de palabras románticas, y Nati recibió la carta de Mirta, probablemente hablando de cosas domésticas. Y ¡boom! El matrimonio de Fidel explotó. Mirta pidió el divorcio y Nati quedó expuesta públicamente como la otra. Pero a ella no le importó, porque estaba completamente enamorada de este hombre y de su revolución. Y entonces, en 1955, justo antes de que Fidel se fuera al exilio en México para preparar la invasión del yate Granma, Nati quedó embarazada. El 19 de marzo de 1956 nace Alina Fernández Revuelta. Pero aquí está el detalle. En el certificado de nacimiento no dice Fidel Castro como padre, dice Orlando Fernández, el esposo de Nati. Porque Orlando, siendo un hombre digno que era, decidió reconocer a la niña como suya para proteger el honor de su familia. Así que Alina creció los primeros 10 años de su vida creyendo que el cardiólogo era su padre biológico. Imagina eso. Tu vida entera es una mentira desde el día 1. Ok, ahora avancemos rápido al 1 de enero de 1959. Fidel y sus barbudos toman el poder, la revolución triunfa, pues se convirtió en una dictadura, y para la familia Fernández Revueltas, esto no fue una celebración, fue una tragedia. Porque Orlando Fernández, el hombre que había criado a Alina como su hija, no podía soportar vivir bajo el régimen de Castro. No podía soportar que el amante de su esposa ahora fuera el dueño del país. Así que tomó una decisión brutal y se exilió. Pero aquí está la cosa. Se llevó a Nina, la hija menor, con él y dejó a Lina con Nati. Piensa en esto. Alina tenía apenas 3 años. Su papá desapareció, su hermana desapareció y su mamá Nati decidió quedarse en Cuba porque estaba completamente obsesionada con Fidel Castro y con la mal llamada revolución. Así que para la pequeña Alina, el triunfo de la revolución significó pérdida. Pérdida de su padre, pérdida de su hermana y pérdida de su vida normal. Y entonces empezaron unas visitas nocturnas. Alina cuenta que cuando de niña, Fidel aparecía en su casa de vez en cuando, siempre de noche, siempre rodeado de esa aura de misterio. Para ella era como si saliera de la televisión, porque Fidel estaba en todos lados, en la tele, en los carteles, en las escuelas, pero en su casa era solo un señor extraño que visitaba a su mamá. Y aquí hay una anécdota que te va a volar la cabeza. Un día, Fidel le trajo a un regalo a Alina, una muñeca, sí, en femenino, pero no era una muñeca normal,
era un bebé disfrazado de Fidel Castro con uniforme verde olivo, gorra militar y barba postiza. ¿Y sabes qué hizo la niña? Arrancó la barba, el uniforme y lo convirtió en un bebé normal. Piensen en esto, incluso con 5 o 6 años, Alina ya estaba rechazando la propaganda, ya estaba tratando de encontrar el ser humano debajo del mito político. Pero su mamá, Nati, era todo lo contrario. Alina describe que cada vez que Fidel llegaba, Nati se transformaba, se volvía sumisa, ansiosa por complacer, completamente adoradora, y eso le daba asco a Alina, incluso siendo niña. Ahora llegamos a 1966. Alina tiene 10 años y un día su mamá la sienta y le dice: Fidel Castro es tu padre. Aquí está la cosa. Alina no se traumó, de hecho sintió alivio en ese momento. ¿Pero por qué? Porque en la Cuba revolucionaria de los años 60, ser hija de un gusano, es decir, de un exiliado, como lo era Orlando, su padre de crianza, era un estigma social brutal en las escuelas. Los niños te señalaban, los maestros te trataban diferente por ser, pero ser la hija del comandante jefe, eso era protección. Así que Alina pensó, ok, esto explica muchas cosas y ahora tengo un escudo. Pero aquí está la cosa, cuando Fidel o alguien de su entorno le ofreció cambiarle el apellido a Castro, Alina dijo que no. Con 10 años esta niña tomó una decisión que definiría su vida. Yo soy Fernández y ese hombre me crió, me dio su apellido y yo lo voy a honrar. Ese fue el primer acto de resistencia y por supuesto no sería el último. Ahora avancemos a los años 70 y 80. Alina está creciendo en la que ella llamaba una pecera de cristal. Tiene acceso a cosas que el cubano promedio no tiene: comida, ropa, contacto con extranjeros, pero también está atrapada. Fidel Castro intenta moldearla su imagen. A los 22 años la obliga a estudiar ruso, la obliga a asistir a almuerzos de funcionarios soviéticos y del Partido Comunista de Cuba. Pero Alina lo describe como tontos malos, gente grises, burocráticas, que habían hecho mucho daño y con lo que no tenía nada en común. Y entonces Alina hace algo que para el régimen era casi una traición. Se convirtió en modelo, sí, en modelo de pasarela, y empieza a trabajar en la Maison, la casa de modelo más exclusiva de La Habana. Imaginen, en un país donde la ropa estaba racionada y la ropa se consideraba una frivolidad burguesa, Alina desfilaba en pasarelas, usaba maquillaje y se vestía con elegancia. Piensen en esto, Fidel Castro predicaba el sacrificio socialista y el hombre nuevo, y su propia hija estaba en pasarelas viviendo la vida que él decía despreciar. Era una contradicción viviente y eso incomodaba a todos. En 1973, a los 17 años, Alina se casa y Fidel asiste a la boda. Hay fotos de ese día donde se ve a Fidel incómodo, fuera de lugar, intentando ser un padre normal y fallando miserablemente. Y entonces, en 1977, nace la hija de Alina, Alina María Salgado, a quienes todos llamaban Momín. Y aquí es donde todo cambia para Alina, porque no se trataba solo de su incomodidad personal. Ahora tiene una hija y ve el futuro de esa niña en un sistema que considera fallido, corrupto y sin esperanza. Los años 80 fueron brutales. El éxodo del Mariel en el 80 mostró que miles de cubanos querían huir. En el 89, el fusilamiento del general Ochoa, que pronto estaremos hablando de eso, un héroe de guerra ejecutado por supuesto narcotráfico, le mostró a Alina que nadie estaba a salvo, ni siquiera los legales. Y entonces llegó el periodo especial. En 1993, Cuba estaba en su peor momento. El colapso de la Unión Soviética dejó a Cuba sin su principal socio económico. El PIB cayó al 35%. Los apagones duraban 16 horas al día. La gente cocinaba con cualquier cosa. Sufrían epidemias de neuritis óptica por falta de vitaminas, el hambre era real. Alina mira a su alrededor y piensa, ¿es ahora o nunca? Había intentado salir legalmente innumerables veces, pero el régimen se lo negaba sistemáticamente. Era un rehén de su propio apellido. Pero aquí está la cosa, Alina no estaba sola. Desde Miami, la cuna del exilio cubano, había una mujer llamada Elena Díaz Versos Amos, esposa del fundador de la aseguradora Aflac. Decidió financiar sus rescates.
Elena era una cubana exiliada con una inmensa fortuna y contactos y organizó lo que solo se puede describir como una operación de espionaje. El plan era simple pero arriesgado. Alina se disfrazaría de turista española, usaría un pasaporte español falsificado, saldría por el aeropuerto internacional José Martí como si nada. Pero para que esto funcionara, Alina tuvo que transformarse físicamente. Engordó varios kilos para cambiar su silueta, se tiñó el pelo, usó una peluca, cambió su maquillaje completamente, practicó el acento español, se convirtió técnicamente en otra persona. Y entonces, ¡boom! El 19 de diciembre de 1993, Alina llegó al aeropuerto. Piensa en esto. Si la descubrían, no solo iría a prisión, sería una humillación pública para Fidel. Y él no perdonaba las humillaciones. Alina se acercó al control de pasaportes, el oficial revisó los documentos, la miró la foto, la volvió a mirar y entonces tensión total en esos segundos que estaban ahí. Selló el pasaporte. Alina subió al avión corriendo prácticamente. El avión despegó y solo cuando estaba en el aire, Alina se permitió respirar. Había escapado, la operación había sido un éxito. Pero aquí está la cosa más desgarradora de esta historia. Tuvo que dejar a su hija en Cuba. Era imposible sacar a ambas con documentos falsos sin levantar sospechas. Así que Alina tomó la decisión más difícil de su vida. Escapar primero, hacer ruido mediático y después usar esa presión para sacar a su hija. Y que déjame decirle que funcionó. Cuando Alina llegó a Estados Unidos y contó su historia, los medios internacionales explotaron. La presión sobre Fidel fue inmensa y sorprendentemente él permitió que saliera de Cuba apenas unos días después. El 31 de diciembre de 1993, madre e hija se reunieron en Estados Unidos. Recibieron el año nuevo juntos, libres por primera vez del apellido de los Castros del sistema comunista y de todo lo que implicaba eso. Imaginen esto, la propia hija sentía alivio de escapar del sistema de la prisión creada por su propio padre. Ahora podrías pensar que la historia termina ahí. Vivió feliz para siempre en Miami, pero no, porque Alina se convirtió en algo que el régimen odiaba aún más, una voz. En 1997 publicó su autobiografía, Alina, Memorias de la hija rebelde, con la editorial Plaza. El libro es brutal, no es un análisis político académico, es una memoria cruda, sensorial, emocional. Describe a Fidel como un patriarca distante, ególatra, un hombre que olvidaba a menudo que tenía una hija, pero ejercía su autoridad de la forma más pura. Describe a su mamá Nati con una compasión, pero también con crítica, como una mujer que guardaba fidelidad, como una viuda de otro siglo, a un hombre que ya no la miraba. Y entonces explotó el escándalo familiar, porque Juanita Castro, la hermana de Fidel, exiliada en Miami desde 1964 y que colaboraba con la CIA, leyó el libro y enfureció. ¿Pero por qué? Porque Alina había descrito a los abuelos Ángel Castro y Lina Ruz de una manera que Juanita consideró difamatoria. Alina contó anécdotas que pintaban a Ángel como rudo y a Lina bajo una luz que Juanita no aceptó. Así que Juanita hizo algo impensable. Demandó a su propia sobrina y la llevó a un tribunal español por difamación. Fue una batalla legal de 7 años. Sí, ustedes escucharon. En el 2005, un tribunal falló a favor de Juanita. Ordenó a Lina y a la editorial pagar $45,000. Ok, vamos a pensar en esto para que ustedes vean el daño que ha hecho Fidel Castro. Incluso en el exilio, incluso siendo ambas anti-Fidel, el clan Castro estaba fracturado. No era solo político, era una lucha por el control de la narrativa familiar, por la memoria de los ancestros. Mientras tanto, Alina construyó una carrera en Miami, condujo el programa de radio Simplemente Alina de Univisión Radio. Los miércoles hablaba de política cubana, pero los martes y los jueves le dedicaba a la cultura, a la música, pintores y variedades. Porque Alina no quería ser solo la hija de Fidel hablando de Fidel, quería ser una comunicadora cultural completa. Pero aquí está la cosa. A pesar de su fama, Alina enfrentó las dificultades típicas del inmigrante. En el 2011 y 2012 fue víctima de un fraude inmobiliario de Miami.
demandó a un abogado y una vendedora y un propietario, alegando que le hicieron invertir $100,000 en una casa con una hipoteca oculta. Ahora saltemos al 2022. La historia de Alina fue llevada al cine en una producción independiente, Alina of Cuba, la hija rebelde, dirigida por Miguel Bardem. Alina participó activamente como consultora biográfica y productora ejecutiva. Quería asegurarse de que su versión de la historia fuera la contada. Y entonces, ¡boom!, explotó la controversia otra vez. Anunciaron que James Franco interpretaría a Fidel Castro y el actor John Leguizamo perdió la cabeza. Leguizamo le dio un público en las redes sociales diciendo: no es latino, ¿cómo es que Hollywood sigue haciendo esto? Y esto es una apropiación cultural, una exclusión de los actores latinos. La presión fue brutal. Los medios se lanzaron contra la película, activistas se sumaron al boicot. Pero aquí está la cosa. Alina salió en defensa total de James Franco. Primero, recordó que Fidel Castro no era latino en el sentido del mestizaje indígena americano. Segundo, insistió en que Franco tenía un parecido facial asombroso con el Fidel joven, mucho más que cualquier actor latino que se hubiera presentado. Tercero, destacó que el resto del elenco era auténticamente latino y que la película era una historia de emigrantes latinos. Básicamente, Alina le dijo a todos y por supuesto a los activistas: ustedes no conocen mi historia, yo sí. Y yo elegí a Franco. Ahora, hablemos de lo que realmente importa aquí. En el 2014, Alina hizo algo que nadie esperaba. Regresó a Cuba. ¿Por qué? Porque su mamá, Nati Revuelta, sufrió un derrame cerebral tras caerse en el baño de su casa en La Habana cuando tenía 88 años y estaba muriendo. Alina, enfrentando la inminente muerte de su madre, decidió volver. Viajó con un pasaporte cubano vigente. La dictadura, ya bajo el mandato formal de Raúl Castro, permitió su entrada. Raúl, conocido por ser más hombre de familia que Fidel, incluso visitó a Nati en el hospital. Y entonces, el 25 de noviembre del 2016, Fidel Castro murió. Mientras en Miami se desataban celebraciones callejeras con congas y champán, la reacción de Alina fue sobria y de luto privado. En una entrevista con medios globales, Alina se negó a celebrar. Dijo: no reniego de él, pero quisiera que él se hubiera dado la oportunidad de cerrar este karma con broche de oro. Reconoció el sufrimiento causado. Hemos visto fusilados, muertos en el mar, pero mantuvo la dignidad filial. Para ella, la muerte de Fidel no era una victoria política, era el fin de una tragedia larga y dolorosa que dejó a una familia y a un país en ruina. Alina Fernández hoy vive en Miami, tiene más de 60 años, sigue hablando, sigue contando su historia, sigue siendo la hija rebelde. Y su mensaje es claro: la libertad es algo por lo que tienes que luchar cada día de tu vida. Si llegaste hasta aquí, déjame tu comentario diciéndome qué piensas. ¿Crees que Alina hizo lo correcto al escapar? ¿Crees que Fidel Castro alguna vez la amó realmente? ¿Qué opina del escándalo de James Franco? Y por supuesto, si esta historia te voló la cabeza tanto como a mí, comparte este video, porque esta historia como esta necesitan ser contadas y necesitamos que el pueblo cubano sepa la verdadera naturaleza de Fidel Castro Ruz. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.